Hola, ¿qué tal? Un saludo en Cristo. En este video te voy a compartir la enseñanza de la Iglesia sobre el bautismo, en particular lo que enseña la Iglesia sobre el bautismo para los niños que nacen muertos, así que no te vayas. Hola, ¿qué tal? Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Quería compartirte una experiencia, una reflexión que está basada en una experiencia que tuve compartiendo con un foro en Facebook, un foro de catequistas, en el cual estaban hablando, discutiendo una pregunta sobre si se podía o no bautizar a los niños que han nacido muertos. Y mi experiencia fue tal que vi pues mucha falta de información, mucha necesidad de compartir la verdadera enseñanza de la Iglesia. Así que por eso estoy creando este video para ti. Quisiera compartir primero que nada algunas de las opiniones que tenían al respecto casi la mitad de las personas. Muchas de ellas opinaban que sí, en efecto, se puede bautizar a los niños que nacen muertos. Estas son algunas de las opiniones que daba la gente. Primero que nada, muchos decían, bueno, padre tal, padre cual, famoso, no famoso, en un video personalmente, me dijo que sí, y yo creo que entonces sí se puede bautizar a un niño muerto. Otras personas opinaban, bueno, en aquellos tiempos, en mi pueblo, en mi parroquia, en mi ciudad donde yo vivía, en aquellos tiempos se hacía, nacía un niño muerto, no había problema, se le ponía agua bendita, entonces yo pienso que sí se puede bautizar a un niño muerto. Ok. Otras personas simplemente daban su opinión, decían, yo creo que sí, me parece a mí algo bueno, ¿por qué no? Muchas otras personas también, con buenas intenciones, decían, bueno, sí, yo creo que así se puede bautizar a los niños que nacen muertos, porque son unos angelitos, era otra opinión. Y una más que daban muy comúnmente era decir, bueno, claro que sí se puede, porque la Iglesia enseña que existe el bautismo de deseo. Entonces, este es un resumen de las diferentes opiniones o algunos argumentos que bastante gente daba para afirmar que en efecto se puede bautizar, es doctrina de la Iglesia, que se puede bautizar a los que nacen muertos. Entonces, quería pasar ahora a compartirte lo que es la enseñanza de la Iglesia. Empezando por la enseñanza segurísima, la enseñanza oficial en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1261, que nos dice: en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias para ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que les hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, nos permite confiar que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Entonces, y termina, por eso es más apremiante la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños lleguen a Cristo por este don del bautismo. Entonces, quería dejar bien claro, porque mucha gente piensa que cuando uno dice, no, la Iglesia no permite que se bautice a los muertos, a los niños que nacen muertos o a los muertos en general, muchas veces la gente piensa que uno está siendo duro, que uno los está condenando a los niños a la perdición, al infierno. No, 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 no. Nada de eso, de ninguna manera. Como podemos ver aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia tiene la esperanza, tiene una esperanza muy cerca ya casi de ser certeza, pero no es certeza. Solo podemos confiarlos a la misericordia divina, de que de alguna manera desconocida para nosotros, porque para nosotros en la Iglesia lo seguro es el bautismo, pero confiamos en que hay un camino para que los niños que mueren sin bautismo se puedan salvar. Entonces, primero que nada, que nos quede bien claro, esta es la enseñanza oficialísima de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, ahí tienes el párrafo para tu referencia, 1261. Aún más, otros documentos que podemos mencionar: el Código de Derecho Canónico, que en su numeral 871 nos dice: en la medida de lo posible,
se deben bautizar los fetos abortivos, subrayo ahí, si viven. Eso es importante, si están vivos. Y ahorita voy a hablar un poquito sobre la situación de si se determina, cómo se determina si están muertos o no. Otro numeral, 864, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo él. Añado también este numeral 864 porque de hecho había un hermano en particular que decía, sí, claro que se puede bautizar a un niño muerto, porque el derecho canónico en este numeral 864 dice que todo ser humano se puede bautizar. Y pues es cuando yo empiezo a entablar una charla con el hermano, porque de hecho hay aquí una antropología defectiva. ¿Por qué? Porque para nosotros, en nuestra fe, el ser humano es un ser humano que es la unión integral del cuerpo y del alma. Son las dos cosas juntas. Eso es lo que constituye el ser humano. La muerte es, por definición, para nosotros, la separación del alma y del cuerpo. De manera que cuando estamos tratando con el cuerpo de un muerto, pues es eso, el cuerpo de un muerto. Le llamamos un cadáver. No nos referimos a ir al panteón a visitar a seres humanos. No, nuestro mismo uso de la lengua nos dice, vamos a visitar a los muertos. Tenemos un cuerpo aquí, tenemos un cadáver. Entonces, este numeral 864 también apoya lo que te estoy diciendo, que el bautismo es para todo ser humano, o sea, todo vivo. Entonces, otra enseñanza más de la iglesia que nos dice que el bautismo para los vivos únicamente. Ahora, en cuanto a este numeral 871, si viven, se debe bautizar a los fetos abortivos. ¿Qué pasa muchas veces? No se sabe con certeza si están muertos o no. ¿Qué sucede en ese entonces? Se puede bautizar, pero condicionalmente. Incluso la fórmula de bautismo condicional expresa la doctrina de la iglesia que te estoy comentando, de que únicamente se bautiza a los muertos, a los vivos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula condicional es, si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como sabes, la fórmula regular es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso, condicionalmente, si no se sabe con certeza si el feto, el bebé, está vivo o muerto, se añade eso, si estás vivo. Una vez más, la liturgia, la oración de la iglesia, apoyando esta doctrina que te estoy compartiendo, de que la iglesia únicamente bautiza a los que son vivos. Si estás vivo, yo te bautizo. Entonces ahí está otro apoyo, otro documento de la iglesia. Te comparto un par de ellos más. La Comisión Teológica Internacional tiene un documento que te recomiendo leas. Es bastante extenso, es bastante bueno. Entonces, si tú trabajas sobre este tema del bautismo, de los sacramentos, este tema se llama La esperanza para los niños que mueren sin el bautismo. Y es básicamente lo mismo que te venía diciendo. Recalca, Dios salvará a estos niños. Tenemos razones poderosas para esperar que Dios salvará a los niños cuando nosotros no hemos podido hacer por ellos lo que hubiéramos deseado hacer, es decir, bautizarlos en la fe y en la vida de la iglesia. Entonces te recomiendo mucho que estudies esto, sobre todo si tú estás encargada de un proceso bautismal. Este documento simplemente pone el Google, la esperanza para los niños que mueren sin bautismo, de la Comisión Teológica Internacional. Otro documento de apoyo. Otro más, hay una instrucción sobre el bautismo de los niños, esta vez de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que una vez más recalca. Respecto a los niños muertos sin haber recibido el bautismo, la iglesia no puede hacer más que confiarlos a la misericordia de Dios, como hace en el rito fúnebre que ha dispuesto para ellos. Entonces, otro apoyo de enseñanzas que son oficiales de la iglesia. Ahora, otro punto más que debemos de considerar.
¿qué es lo que sucede después de la muerte? Porque si tú dices que después de la muerte se puede bautizar, no tiene sentido cuando tomamos en cuenta la enseñanza de la Iglesia sobre el juicio particular. En el Catecismo, una vez más, volvemos al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1022, nos dice que cada hombre, cada ser humano, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Entonces, después de la muerte, ¿qué es lo que sucede? El juicio particular, a donde va uno a su destino final, ya sea al purgatorio, ya sea al infierno o directamente al cielo. Entonces no tiene sentido un bautismo para los muertos, porque si piensas tú eso, entonces se está negando otra doctrina de la Iglesia. Entonces, otro punto más para afirmar la doctrina de la Iglesia de que únicamente se puede bautizar a los niños y no a los muertos. Contestando a los diferentes argumentos o opiniones que pusimos al principio, que el padrecito tal dijo que sí y yo por eso creo que sí. Bueno, hay que recordar, nosotros nos guiamos por la enseñanza segura de la Iglesia. Los sacerdotes, por más buenos que sean, por más santos que sean, no son infalibles, no tienen el carisma de la infalibilidad. Únicamente el Papa, cuando enseña estrictamente en los casos, cuando habla de moral, de la fe, de manera ex cátedra, o sea, desde la silla de Pedro. Entonces, los padres, los sacerdotes individualmente no tienen ese carisma. Nuestra enseñanza viene de Jesucristo, expresada en la doctrina, en el magisterio de la Iglesia, y como les he venido mostrando los diferentes documentos. Entonces, nosotros no podemos inventar doctrinas. Si no es la enseñanza de la Iglesia, no debemos inventarnos doctrinas. Muchas veces lo hacemos por un cierto, no sé, sentimentalismo, quizás de hacer sentir bien a la gente. Y yo creo que la enseñanza de la Iglesia verdadera ya hace eso, ya nos ofrece esa confianza, esa esperanza de que los niños van a alcanzar la salvación sin necesidad de tener que inventarnos cosas. Yo no me siento, yo trabajo para la Iglesia y yo me siento con una gran responsabilidad de enseñar únicamente lo que enseña la Iglesia. Entonces, por eso quiero hacer este video y compartir este tema contigo. Entonces, esa es la primera contestación. Antes hacíamos esto en mi pueblo, en mi ciudad, en mi rancho, donde tú quieras, se hacía eso. Bueno, pues el hecho de que se hagan las cosas mal antes no justifica que sigamos haciendo las cosas mal. La práctica anterior mala no justifica que la sigamos continuando a hacer. Hay que guiarnos, hay que formarnos por la enseñanza segura de la Iglesia. Personas que decían, pues yo pienso que sí. Bueno, gracias por compartir tu opinión, se respeta obviamente, pero están equivocados. Nuestro pensar, hermanos y hermanas, tú lo sabes, debe de estar formado por la enseñanza de la Iglesia. De otra manera es únicamente nuestra opinión. Yo cuando me voy a enseñar cualquier tipo de clase, yo les digo, yo busco compartir lo que enseña la Iglesia, yo busco no darles mi opinión. En el caso de que yo les esté dando opinión mía, yo te voy a decir, esto no es lo que enseña la Iglesia, no lo he encontrado, no lo sé, pero esta es mi opinión. Pero aquí no se trata de dar opiniones, sobre todo cuando estamos hablando de entrenar catequistas, cuando estamos hablando de entrenar a padres. No se trata de dar nuestra opinión, deberíamos de hacer el esfuerzo por formarnos. Así que esa es otra contestación. Muchas otras personas que decían, sí, claro que se puede, ellos son angelitos. Bueno, yo entiendo lo que las personas quieren decir cuando dicen coloquialmente que los niños son angelitos. Entiendo que quieren decir que son almas puras, que no han hecho nada malo. Pero hay que tener cuidado una vez más, porque hay que usar un lenguaje que sea bastante preciso. Porque de ninguna manera los seres humanos, al morir, al ir al cielo, de ninguna manera se convierten en ángeles. No, los ángeles son un tipo de ser, los seres humanos son otro tipo de ser. Entonces hay que tener un poco de cuidado una vez más.
cuando estamos en el contexto catequético de formación. Coloquialmente, bueno, te entiendo lo que estás diciendo, pero hay que tener cuidado porque los seres humanos, los bebés, no se convierten en angelitos. Otras personas decían que claro que sí, se puede bautizar porque existe en la iglesia el bautismo de deseo. Bueno, hay que dejarlo claro. El bautismo de deseo se refiere en lo que es la enseñanza de la iglesia más bien a los catecúmenos, o sea, a estos no bautizados que están en el proceso de formación en el RICA, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, como lo tiene expresado la iglesia, y te lo pongo aquí en la pantalla, el bautismo de deseo, numeral 1258. Desde siempre la iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Esto es el conocido como bautismo de sangre, que también algunos habían mencionado. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, o bautismo de deseo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramentos. Y en el numeral enseguida establece lo que es el bautismo de deseo. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Entonces, bueno, un argumento más basado a lo que enseña la iglesia, pero la iglesia más bien lo refiere a los catecúmenos. Si tú conoces alguna instancia donde la iglesia diga otra cosa, pues dime, porque no conozco yo esas otras instancias. Entonces, bueno, ahí está un poco más fundamentado por la enseñanza de la iglesia, pero se refiere más bien a los catecúmenos. En conclusión, ¿qué podemos decir? Dejar bien establecido, no existe en la iglesia católica el bautismo para bebés, para niños o incluso adultos muertos. No existe. No hay ningún documento que lo afirme, no hay ningún documento oficial del Papa, de la Iglesia en su magisterio, de concilios. Así que no podemos nosotros, no estamos en libertad de afirmar eso. Te voy a comentar que un grupo que en realidad sí cree en el bautismo de muertos es los mormones. Ellos sí que creen en ello. Así que si tú crees en eso, pues no es la enseñanza de la iglesia, más bien es de los mormones. Lo que también te puedo mencionar, que esto sí es válido, es en caso de duda de que si el niño ha muerto, ha nacido muerto o no, porque después de todo, ¿cómo la iglesia determina que ha llegado el momento de la muerte? Pues en realidad la iglesia no lo determina. La iglesia deja que sea la ciencia médica la que establezca el momento de la muerte. Y de hecho, si tú le preguntas a la ciencia médica, pues no hay absoluta certeza de cuándo llega el momento de la muerte. Anteriormente se detectaba el ritmo cardíaco, ¿verdad? Si había latidos de corazón, si la persona estaba respirando. El día de hoy ya con tecnologías más avanzadas, bueno, si está conectado a algún monitor que monitoree la actividad cerebral, ahí hay unas ondas que nos indican que la persona está viva, pero aún incluso faltando eso, unos minutos después todavía está viva la persona, etc. Entonces, bueno, habiendo caso de duda, ahí sí, como les mencioné hace un momento, hay un bautismo condicional, pero únicamente si la persona está viva. La fórmula nos lo dice, si estás vivo, yo te bautizo. En conclusión, también hay que recalcar que el que la iglesia enseñe que no se puede bautizar a los niños muertos no significa de ninguna manera que la iglesia los esté condenando, no. Hay que recordar lo que acabamos de decir en el catecismo, que la iglesia ofrece toda esperanza de que nuestro Dios, que es un Dios de amor, un Dios misericordioso, los va a recibir. Y tenemos el testimonio en las Escrituras de lo que dijo Jesús. El reino de Dios es, para entrar al reino de Dios tienes que ser como uno de ellos. Deja que los niños se acerquen a mí. Vimos el amor, la ternura que tenía Jesús con los niños y eso nos da también testimonio de esta esperanza que tenemos nosotros en la iglesia para que ellos se salven. Y por último, no podemos olvidar que en peligro de muerte cualquier persona puede bautizar. Entonces, Dios quiera que no te encuentres tú en esa situación, pero de encontrarte en esa situación con un niño, con un adulto, con cualquier persona
que no se haya bautizado y haya peligro de muerte, tú, cualquier persona, incluso los no católicos, incluso los no creyentes, pueden bautizar. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer lo que pide la iglesia, usar agua regular y usar la fórmula del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quería tomar un poquito de tiempo para dejar esto bien claro, un punto que es bastante importante para nuestra formación sobre el bautismo, que nos abre las puertas del cielo, que nos da la salvación para que podamos vivirlo mejor. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Si tienes algún comentario, algo más que añadir, quizás algún otro documento de la iglesia que hable sobre esto, o si no estás todavía convencido después de ver toda la enseñanza de la iglesia, igualmente pues danos tu opinión. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. Se despide de ustedes en Cristo, su hermano Juan Carlos Moreno. Hasta la próxima.